Hola, ¿cómo estás? Te quiero contar en este video algunos tips importantes que te pueden servir y ayudar si estás buscando un terreno para construir. Si te queda alguna duda, vas a mi bio y me escribís. Primer tip importante, terrenos con desniveles. Los terrenos con desniveles son muy interesantes porque con la arquitectura podemos hacer muy lindos proyectos, pero quiero hacer hincapié en el tema del costo. ¿Por qué? Porque tengo que tener una preparación previa de ese terreno, ir al lugar con una máquina, hacer un movimiento de suelo que me adapte ese terreno al proyecto que yo tengo pensado hacer allí, y eso tiene un costo alto, un costo que quizás no tenías en cuenta en el momento que compraste el terreno o que comenzaste a pensar en el proyecto. Entonces, te aconsejo que veas esta cuestión antes de comprar un terreno con desniveles. Tip número 2, cuestiones legales. Te pido que verifiques antes de comprar la documentación que tenga. Escritura, boleto de compraventa, por ahí está bueno asesorarse con algún abogado que vea previamente todas las cuestiones que puede tener ese terreno. Otro punto importante es que pertenezca a un ejido municipal determinado. ¿Por qué? Porque a veces hay zonas grises en donde no pertenece ni a una comuna ni a la otra, y cuando querés presentar los planos, nadie te los recibe. Entonces no podés gestionar y no tenés el permiso de edificación. Otro punto importante es que esté apto para construir. Y esto lo digo porque hay muchas empresas que te venden los terrenos prometiéndote una fecha determinada y después eso no sucede, por lo tanto tampoco podés construir. Y lo último es verificar las medidas que tiene el terreno en la escritura con la realidad del terreno, porque muchas veces no coincide. Punto número 3, uso de suelo. Y en esto te voy a hacer hincapié en 3 puntos importantes: el FOS, el FOT y la altura máxima. ¿Por qué? El FOS es factor de ocupación de suelo. ¿Qué significa? Cantidad de metros cuadrados que puedo construir en planta baja. El FOT es factor de ocupación total y es cantidad de metros cuadrados que puedo construir totales, planta baja con planta alta. Y altura máxima. ¿Por qué hago hincapié en estos 3 puntos? Te doy un ejemplo. Si vos tenés un terreno de 800 metros cuadrados y tu FOS es del 25%. ¿Qué significa? Que podés construir solamente en planta baja 200 metros cuadrados. Y quizás tu idea era construirte una casa de 260 metros y querías hacerla toda en planta baja, no querías tener 2 pisos, no querías tener escalera. Entonces, este punto te condiciona a lo que vos querías construir. Igual que la altura máxima. Si vos te vas a las sierras, te vas a dar cuenta que las normativas son muy estrictas en las alturas porque ellos lo que quieren es evitar cortar las visuales del lugar. Entonces, las alturas máximas son muy estrictas. Quizá tu idea era hacerte una casa de 2 pisos en donde tu altura interior saliera de lo estándar, y cuando llegas al tanque te das cuenta que estás totalmente fuera de normativa. Por eso hago hincapié en estos 3 puntos. Punto número 4, servicios. Verifica qué servicios llegan a ese terreno. Agua de red, agua de pozo o algún otro sistema. Pensando en el gas, si llega gas de red, si tenemos que pensar en garrafas domiciliarias o en un estilo de Zeppelin, si llega y se abastece algún camión a esa zona, o tenemos que pensar en una casa completamente eléctrica, es decir, que los artefactos de cocina sean todos eléctricos, que la parte de la calefacción sea con aire acondicionados, frío-calor y pantallas. Es decir, otra cuestión es sistemas cloacales o la cuestión eléctrica, y también verifica qué cobertura de internet llega a ese lugar, porque hoy con la pandemia hemos todos aprendido a hacer home office, así que es muy importante ese punto, y no menor la recolección de residuos. Tip número 5, orientación del terreno. Sabemos que el norte es nuestra mejor orientación, que el este sale el sol y tenemos todas nuestras mañanas asoleadas y se esconde por el oeste. Entonces, pensando en este esquema y teniendo distintas opciones para comprar, este podría ser un buen punto a la hora de elegir. Si no tenemos un terreno que dé al norte, no es un problema, porque haciendo un muy buen proyecto y estudiando el asoleamiento del terreno podemos lograr y optimizar al máximo nuestros ambientes. Sabemos, por ejemplo, que en el sur tenemos la orientación más fría,
húmeda, ventosa, donde el sol no da de manera directa, sino tenemos luz cenital. Entonces ubicamos nuestros servicios siempre al sur, como es escaleras, circulaciones, baños, lavaderos, despensas, y dejamos para el resto de las orientaciones que nos haya tocado en ese terreno los ambientes en donde más estamos. Punto número 6, análisis socioambiental. Y esto es más un consejo personal. Te diría que dejes la ansiedad de lado y visites ese terreno sin la inmobiliaria, sin el dueño y en diferentes momentos del día, porque creo que eso te va a dar un panorama más completo y más amplio de cómo es ese barrio, desde la accesibilidad, el tránsito, el movimiento del barrio, si es un barrio solitario, si es un barrio lleno de niños, la seguridad. Incluso hoy nos ofrecen muchos terrenos en barrios bien alejados de la ciudad, donde ya estamos mucho más lejos y tenemos que realmente ver si nos adaptamos, si adaptamos toda nuestra vida a ese tipo de barrios. Entonces, está bueno que visites ese terreno en diferentes momentos y puedas hacer un análisis un poco más completo de lo que estás buscando para comprar. Este es mi último tip, espero que te sirva y cualquier duda me escribes.